Buen día a todos, aquí de nuevo tratando de integrar información de la manera más sencilla posible y como siempre reitero, en base a mi nivel de conciencia actual. Hoy hablaremos un poco con respecto a la importancia que tiene la unificación de nuestros tres cuerpos y la importancia que hay de un mensaje que tengo que entregarles. Espero decirlo de la manera más adecuada posible, lo más alineado posible y esperando no causar ningún tipo de alarma, porque es lo que menos se debe de hacer. Lo único es aprovechar la información para saber cómo tenemos que actuar en determinados momentos y cómo tenemos que activarnos para que esto suceda de manera lo más relajado y lo más adecuado posible. Ok, empezamos. Sabemos de antemano que nosotros tenemos tres cuerpos: el físico, el emocional y el mental. No podemos separar ninguno de los tres en ningún momento. Tú no puedes dejar de tener una mente, pero tampoco puedes dejar de tener emociones. Muchos videos informan con respecto al poder de la mente y la creación que tenemos con él. Pero sin la unificación de nuestro ser físico, nuestro ser mental y emocional, no se puede dar eso. El que diga que tiene que alejarse del área mental y de todo el conocimiento está cayendo de nuevo en una especie de trampa que solo hace un retroceso del desarrollo de la población. Eso no se puede dar así. Ahora, el que diga que las emociones están fuera de nuestro alcance y que debemos limitarla, también está cayendo en una trampa, porque sin las emociones, la mente solo es un objeto más, y sin la mente, las emociones son otro objeto más que recae en una trampa de la población. Y si no adecuamos correctamente nuestro medio físico con alimentación adecuada para que esas células, al regenerarse, produzcan la mejor calidad de células para que funcione adecuadamente los dos otros entornos o porciones que tenemos de nuestro cuerpo, entonces no vamos a funcionar bien. Véanlo de esta manera. Si yo quiero crear un mundo adecuadamente equilibrado para toda la población mundial, yo tengo que tener una conciencia equilibrada, coherente, y también tengo que tener unas emociones equilibradas y coherentes para hacer lo más correcto. Uno, teniendo el conocimiento de lo que yo puedo hacer y teniendo el corazón para ponerme al lado de mi hermano y saber cuál es la mejor forma de actuar con él. Cuando nosotros perdemos la emoción y nos dejamos llevar solo por la mente, perdemos el hecho de ¿cómo podría decirlo? De ponerme al lado de mi hermano, ser resiliente, ser coherente con lo que está sucediendo en el entorno. Lo mismo sucede cuando solo somos emociones. Las emociones se pueden distorsionar por exceso y creer que la mente no tiene ninguna utilidad, o por defecto
distorsionándolas de la manera más horrible posible. Ahora bien, cuando hay elevación de lo que son las energías a nivel planetario, como repercute en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en determinados lugares también repercute en el egregor colectivo que presenta esa zona. Eso hace que el mismo entorno tienda a equilibrar esa distorsión cuando el ser humano se desequilibra totalmente. O sea, como el planeta es un ser vivo, él tiene que limpiarse en determinados momentos, y esos determinados momentos es cuando hay un aumento de energías que llegan a el entorno donde nosotros vivimos. Dependiendo del egregor y cómo se presente en determinados lugares, se producen determinadas situaciones. Como les decía, el planeta es una entidad viva y ella se regenera cada cierto tiempo, o sea, va limpiando el exceso de negatividad para que ella no quede envuelta en una negatividad total y se autodestruya. Esa es la finalidad. Bien, como nosotros somos células de este organismo, o sea, somos parte de ella, entonces nosotros funcionamos como antenas. El problema que se ha dado es que estas antenitas están teniendo pensamientos agregados que no son parte de ellos. Pero si lo vemos de otra manera, este es un juego, y este juego está formando entidades o seres humanos con capacidades para autosostentarse, autosostenerse, ser independientes, ser autónomos en toda su totalidad. O sea, si queremos formar entidades eficientes, tenemos que ir en escalas diferentes para ir perfeccionando a estas entidades y que sean impenetrables con el hecho de las tecnologías. No en sí hasta este punto, sino que sepamos utilizar con sabiduría nuestro entorno interno orgánico y el externo, que no es orgánico, sino que es un armamento externo al que tenemos nosotros internamente. Nuestros pensamientos, cuando están bien equilibrados, son armas. Nuestra mente bien equilibrada es un arma. Y nuestro físico bien equilibrado es un arma. Pero estamos en un entorno externo que nosotros mismos formamos y que nosotros tenemos la responsabilidad de regenerarlo o estabilizarlo nuevamente a diferentes caminos o líneas de tiempo que representa nuestro entorno externo, lo que vemos, a lo que nosotros nos exponemos como entidades. Cuando olvidamos nuestro poder de creación, nuestra creatividad, entonces olvidamos cómo es el camino. Tenemos que retornar sí a ese camino interno, pero sabiendo que estamos en un entorno donde todos nos comunicamos y todos somos dioses creadores de una realidad que nosotros mismos proyectamos en dependencia del lugar donde nos encontremos. Por eso se da la complejidad de diferentes formas de vida, porque encaja esa persona en ese nivel de percepción, porque ve atraída
hasta ese entorno donde se puede representar ese tipo de vida proyectada en cada una de esas entidades que viven en ese lugar. Ahora bien, con el aumento de la energía hay un cambio de percepción de la realidad de esas personas y se vuelven muy espirituales o demasiado egocéntricas o demasiado arraigadas a diferentes programas, y eso también se ve el tipo de limpieza que tiene esa población por parte del planeta para ayudar a apaciguar esa negatividad que hay o ese bloqueo energético que presenta en esa zona. Y esto es en dependencia del nivel de negatividad expresada por esa zona en particular y el egregor que forma esa zona. Si es por un bloqueo a nivel del habla, estamos hablando de aire. Y ese aire se expresa en tornados o cuestiones que representen más el aire. Si es por cuestión de no querer tener una vida y sentirse miserables y sentirse que no pertenecen a esta tierra, estamos hablando de tierra, estamos hablando de terremotos. Y si las emociones están desbordadas, lógicamente estamos hablando de agua, inundaciones, lluvias, tsunamis. Y en otras zonas, si hay demasiada negatividad que debe ser purificada, estamos hablando de fuego. Tiene relación con las cosas que suceden. ¿Y por qué? No es dar miedo. La entidad que te dice a ti que tienes que tener miedo por determinada situación que va a suceder, no está haciendo bien su trabajo. Tú lo que tienes que entender es que tienes que centrarte en ti, respirar y empezar a preguntarle a tu corazón si debes quedarte en el lugar o tienes que trasladarte en ese momento a otro lugar. Solo hacer caso y ya. El problema que se ha dado es que como tenemos miedo y el miedo acarrea más cuestiones negativas, atrae esas energías negativas que se están liberando y se fusionan con la persona que está teniendo miedo. Esa entidad está teniendo un descontrol o desbordamiento de esas emociones y le produce un bloqueo o le produce un shock total de la zona. Y como mecanismo de defensa, el organismo humano tiende a desconectarse para evitar ese peligro tan inminente que siente esa entidad en ese determinado momento, que es a lo que no se quiere llegar. Tienen que centrarse y preguntar dónde deben estar en ese momento. Su mismo corazón les dirá, su mismo corazón les expresará al lugar que deben ir y al lugar que se deben quedar. Tengan fe y confianza en ustedes mismos, porque son ustedes y nadie más que ustedes quienes deciden cuál es el lugar más seguro al que deben ir o estar. No se preocupen, que hay personas que están tratando de equilibrar esas emociones, esos sentimientos, esos bloqueos, esas cargas en determinadas partes del planeta para que esto sea de la manera más tranquila y equilibrada posible. Yo hace 4 años tuve una visión del mes de agosto del 2024. Creo que eso se va a modificar. Esperemos que todo sea así. Sé que la situación se va a dar más suavemente y sé que hay banderas blancas que van a
empezar a hacer que ustedes tengan miedo. Como les dije, el que exprese que ustedes deben tener miedo, deberían pensar si escuchar o no. Eso es decisión de cada uno, porque ustedes tienen un libre albedrío. Ustedes tienen un libre albedrío. Y lo repito nuevamente, ustedes tienen un libre albedrío. Sientan con el corazón, piensen con el corazón y activen su corazón, pero sin dejar su mente y su físico atrás, porque son 3 porciones de una misma unidad. Y el iluminado no es más que el que empieza a controlar su porción física con la alimentación, los ejercicios, la meditación y todo eso, su porción mental con la forma de pensar adecuada y la positividad, y su porción emocional con el equilibrio de sus emociones. Todo saldrá bien. No tengan miedo. Tengan confianza y fe en ustedes mismos. Que todo va a salir bien. Cuídense mucho. Que todo salga bien y hasta la próxima.